Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros por la mañana. Martes 8 de enero del año 2019, dedicado al análisis de la realidad de nuestro país. Lo vamos a dedicar en esta primera parte para hablar un poco de la agenda legislativa y de la coyuntura política, sobre todo del trabajo del órgano parlamentario. Es un gusto para mí recibir a Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Buenos días, presidente, qué gusto. Buenos días, Carlos. Amables televidentes, gracias por invitarme, Carlos. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros temprano por la mañana. Varios temas que desarrollar. Si le parece, iniciemos un poco con el fiscal general de la República. Sí. Mucha discusión esto. En la etapa final de la elección del fiscal se redujeron los perfiles. Se tenían 32, se quedaron con 3 perfiles de mayor preferencia. El asunto es es una de las preguntas más generadas en los últimos días. ¿Cómo se definió tal reducción en los perfiles, en competencia? Es decir, ¿cómo se pasó de 32 a 3 perfiles? Bueno, tú recordarás de que se nombró una subcomisión, ¿verdad? Esa comisión tenía como propósito no solamente revisar que cumplieran todos los atestados. El reglamento interior manda de que hay que presentar solvencia de la policía, solvencia de la Procuraduría General de la República, solvencia incluso del Tribunal Supremo Electoral, que no está afiliado a ningún partido político, que es lo que ha motivado, me imagino yo, fundamentalmente el recurso que se interpuso por Iniciativa Social para la Democracia. Sí. Y todos esos requerimientos y los atestados académicos. Ellos han cuestionado también de que no se dio un proceso deliberativo transparente. Yo le quiero decir a mis compatriotas que el diálogo, el intercambio de opiniones, de información en la Asamblea Legislativa se da en todo momento. Eso es fundamental. Se da en todo momento. No quiere decir de que solamente cuando estamos reunidos, para este caso muy en particular, la Comisión Política, se habla de la elección del fiscal. Tú hablas con tus colegas diputados en los pasillos, tú hablas en los parqueos cuando vas a abordar tu vehículo, que mira, y empezás a dialogar y a buscar los consensos. Tú hablas a la salida de las comisiones, tú hablas entre curul y curul cuando estamos, es decir, se da en todo momento, yo diría prácticamente en todo lugar, ¿verdad? A veces estamos reunidos en hoteles capitalinos hablando del tema. Entonces, cuando se dice que no se dio un proceso deliberativo transparente es porque hace alusión de que como que solamente en la comisión política se puede hablar sobre el tema. En todo caso, te digo, esta subcomisión, retomo el tema de la subcomisión, revisó todos los estados, los informes de diferentes instituciones que certificaron que cumplía con los requisitos. No cabe la menor duda que el licenciado Raúl Melara reúne los atestados académicos, pues tienen 2 doctorados, y que han hecho creer de que esto se negoció en componendas para dar el presupuesto y dar el fiscal. Es importante decir de que, al igual que el licenciado Douglas Meléndez, que tuvo 83 votos, igual también el licenciado Raúl Melara tuvo 83 votos, es decir, tiene el respaldo de todos los actores políticos fundamentales del país. Entonces esto le da a él la confianza para poder hacer una buena labor, de lo cual yo en lo particular esperaría que, dada su trayectoria del licenciado Melara, que es un hombre honesto de principio a fin, de una familia muy honorable, a mí no me cabe la menor duda que va a ser un enorme esfuerzo, ya sea para igualar o para mejorar el rendimiento que tuvo el anterior fiscal, Carlos. Decía esta pregunta por lo siguiente, diputado. Uno de los alegatos que se mantiene en este proceso de elección se quedaron con 3 perfiles predominantes, Néstor Castaneda, Douglas Meléndez y Raúl Melara. El asunto es, ¿bajo qué razones o criterios se llegó a solo esos 3? Porque se tenían 33, luego 32 y luego se reduce a 3. ¿Qué razones, qué elementos definieron esa reducción y tomar 3 perfiles que destacaran respecto a los demás? Bueno, mira, yo diría todo, ¿verdad? Yo diría todo. Que no tenga causas pendientes, hay una sección de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, que no tenga ningún procedimiento, es decir, su exposición ante el seno de la subcomisión política, eso es fundamental, cómo se desempeña, cómo se expresa, cómo responde las preguntas que se le formularon.
Es decir, se toma en cuenta absolutamente todo, absolutamente todo. Si hay un cuestionamiento serio en alguna de esas cosas, yo te aseguro que desde ese momento pasa a ser pues una de las personas que no entran en la etapa final del proceso. Es decir, si la pregunta es qué es lo que lo llevó, yo diría todo, Carlos, todo. Él tiene 2 doctorados, entiendo yo, en Barcelona. Ha tenido una trayectoria intachable. Ahora, ciertamente uno de los cuestionamientos que lo han visto cerca del partido al que yo pertenezco, y a mucha honra, pero ese será un criterio que tendrá que hacer su valoración propiamente la Sala de lo Constitucional. Yo creo que lo que vincula a un ciudadano es fundamentalmente la parte orgánica, que digan perteneció a la estructura profesional, departamental, empresarial de un partido, pero simpatía va a ser bien difícil que encontremos profesionales que no expresen algún nivel de simpatía, Carlos. Y yo allí quizás cuestionaría en alguna medida las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, porque inhibe, y esto lo digo y lo dije en su momento, cuando funcionarios que los veían muy vinculados al partido de izquierda, al FMLN, la Sala los rechazaba. Yo siempre tuve un poco de reserva para esas cosas, porque yo creo que a la persona hay que juzgarla no solamente, es decir, como que perteneciese a la mafia el haber pertenecido a un partido político, o como que automáticamente se piensa que no va a tener la independencia suficiente. Mira, esto es muy subjetivo, Carlos. Yo conozco profesionales, bueno, la Sala anterior de lo Constitucional habían, entiendo que 2 personas que estuvieron siempre, y yo creo que son de un pensamiento de izquierda, pero tuvieron la personalidad, la honestidad de servirle al país en la mayoría de sus sentencias, no tampoco los magníficos, pero en la mayoría de sus sentencias fueron sin ningún apego a ningún partido político, con absoluta independencia, pensando solamente en la Constitución de la República. Entonces yo creo que a un profesional hay que siempre valorarlo también, ¿verdad? Ahora, cuando ya tú ves una vinculación extrema, orgánica, entonces sí, ya es bien difícil esperar independencia, pero... y yo pongo muchos ejemplos, ahí te he puesto 2 de los exmagistrados, pero yo te podría poner un ejemplo familiar. Mi hija, Ana Lisette, es una abogada graduada con altas notas, con honores, la mejor estudiante de su colegio, una maestría en Universidad Católica de Chile, full inglés y muchas otras cualidades, y disculpen que estoy hablando de una hija, pero mi hija tiene una personalidad y un criterio que cuando yo estoy a veces conversando con ella, que yo creo de que va a decir, pienso lo de mi papi, no, tiene una personalidad, y ya ha estado en cargos públicos, y vieras que tiene una personalidad que no se deja sojuzgar por ideologías partidarias, sino que estrictamente profesional. Entonces, así han de ser muchísimos profesionales que tienen un respeto a sí mismo por su formación académica. Así es que yo diría que hay que darle el espacio para que pueda él hablar a través de las resoluciones que próximamente vendrán. Se lo consulto de esta manera, diputado Quijano. ¿Usted considera que el señor Melara, dado que es el fiscal electo, garantiza independencia a pesar de haber participado como asesor legal de Carlos Calleja y también está registrado en 2014 como donante del partido Arena y que apareció en primera fila cuando Carlos Calleja fue nombrado candidato presidencial? ¿Usted garantiza que por esos elementos genera independencia? Bueno, es bien difícil garantizar. Esta es una actitud de cada profesional, Carlos, ¿verdad? Yo te he puesto ejemplos genéricos de personas y te mencioné a 2 magistrados. Vaya, digamos, el magistrado Florentín Meléndez y el magistrado Sidney Blanco, yo entiendo que son de una ideología de izquierda y por eso te puse algunos ejemplos. Es como cuando alguien se involucra en corrupción. El partido no trae a nadie pensando en que este es corrupto, lo trae porque o se suma al partido porque quiere tener un espacio de participación, tal vez en algún cargo de elección popular o en alguna otra función pública.
Y el partido le abre las puertas, pero depende de cada persona su comportamiento a la hora de ejercer una responsabilidad, ¿me entiendes? Y es que difícil que a mí me preguntes que yo voy a garantizar, ¿verdad? Porque es una situación estrictamente personal, pero si me preguntas que si yo tengo confianza en que él va a actuar independiente, allí sí. Yo creo que él tiene la solvencia moral, ética y profesional para actuar con independencia. Garantizarlo no puedo, ¿verdad? Pero sí creo yo. Lo considero porque también soy amigo de él y he sido amigo de su papá, que fue fiscal general de la República, y tuvo también un desempeño muy aceptable. Así es que yo diría que el tiempo es el que va a sentar las aguas en esta cosa. Ahora, como todo ciudadano y en una democracia, se interpone un recurso y ese es el derecho que le asiste no solamente al ciudadano como persona natural, sino que a personas jurídicas, interponer recursos cuando a juicio, a criterio de ellos, se han violentado algunos procedimientos. Pero yo diría que le demos el espacio suficiente. Él va a poder deliberar sobre asuntos de coyuntura trascendental. Ahora el fiscal Douglas Meléndez, a quien hay que agradecerle por su esfuerzo, por su labor, que no fue perfecta. Es difícil decir que un fiscal va a ser perfecto, pero que hizo un enorme esfuerzo y que merece el reconocimiento de mis compatriotas, y yo incluso estuve apoyándolo a él siempre porque consideré que merecía un segundo espacio. Pues hombre, de que venga un fiscal y al anterior, al antecesor, lo pone en la Bartolina si lo acusa, y eso demuestra un verdadero compromiso. También ha sido con un expresidente y tiene casi amarrado ya al otro, y lo ha dejado casi amarrado, ¿verdad? A no ser porque si fue a refugiar a las enaguas del dictador Ortega, de lo contrario ya lo tendría también en Mariona. Okay. Entonces yo creo de que sí merece un reconocimiento, y si él me está viendo o se lo traslada, es más, traté de despedirme de él antes de que él llegara al final de su mandato el 5 para saludarlo y como presidente de un órgano de Estado agradecerle en nombre de mis compatriotas. Muy bien, debemos de hacer una pausa, pero en el siguiente bloque me gustaría que ampliemos un poco más estos elementos. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Lo hacemos sobre el proceso de elección del fiscal general de la República. En el primer bloque hablábamos un poco, teníamos su primera apreciación sobre el proceso como tal y un poco la insistencia ante la demanda de inconstitucionalidad que presentó ISD. Ayer estuvo con nosotros acá Oscar Campos, miembro de ISD, y nos da un poco las razones por las cuales presentaban dicha demanda. Pero antes de llegar a eso, solo le consulto, y en este bloque vamos a cerrar ese tema y hacer transición a otros temas del trabajo de la Asamblea Legislativa. ¿No consideró el grupo parlamentario de Arena que proponer o respaldar a Raúl Merada podría significar estas reacciones? Es decir, demanda de inconstitucionalidad o señalamientos y podía generar independencia del fiscal electo por los elementos que ya hemos hablado, es decir, asesor legal del candidato a la presidencia del Partido Arena, donante del Partido Arena, aparece cuando fue el nombramiento de Carlos Calles, es decir, todos esos elementos que dan indicios de una vinculación cercana, una vinculación material al partido, no fueron considerados por su grupo parlamentario porque podría ser neutralizado, podría ser denunciado por organizaciones, ONGs y demás. Bueno, tal como me lo preguntas, Carlos, me da la impresión de que se puede pensar de que fue la persona que Arena propuso, que Arena apoyó y que Arena eligió. Te reitero que tuvo un respaldo de 83 diputados, solo el diputado independiente, yo no me recuerdo si se abstuvo o votó en contra, no recuerdo. En todo caso se vuelve intrascendente, pero él aparecía en las listas de todos los partidos políticos, Carlos, ¿verdad? No es cuestión que Arena lo tenía y el FMLN no, y Arena no, él aparecía en la lista, al igual que Néstor Castaneda, aparecían otros abogados, estaba en la lista también, entiendo, de Gana. Entonces, el consenso siempre se construye sobre aquella figura que
que tiene el mayor nivel de apoyos políticos. Así como resultó electo él, pudo haber resultado también electo Douglas Meléndez, porque Douglas Meléndez también estaba en las listas y Néstor estaba en las listas. Pero a la hora de construir el consenso coincide sobre la figura de Raúl Melara. Te reitero de que en el proceso de auscultación, de revisión de los atestados, se tuvo también una constancia del Tribunal Supremo Electoral que él no estaba afiliado a ningún partido político como los demás candidatos que estaban en la recta final, diría yo. Por eso te decía que se revisaron atestados y entonces eso fue lo que fundamentó el hecho de que al final se construyó consenso con él. Ya te expliqué en el primer segmento, pues si no lo voy a repetir, pero todas esas son las valoraciones que se hicieron. La forma como él respondió fue muy amplia. Yo no estuve allí, no me integré, pues soy el presidente de la Comisión Política y también dejo espacio para que mis demás hermanos diputados tengan su protagonismo en determinados temas. Ellos, como subcomisión, revisamos las grabaciones que quedan grabadas y que vimos pues que las respuestas de él eran muy contundentes, con mucha propiedad. Parece ser de que algo le preguntó, estoy haciendo memoria, Shafik, sí, sobre que él había sido, asesor, me dijiste, ¿verdad? Entonces él dijo que él daba sus servicios profesionales a quien demandase los servicios profesionales, siempre que fueran dentro del campo de la ética y la honestidad. Él brindaba sus servicios profesionales. Entonces, todas esas cosas, Carlos, hicieron coincidir en él. Ahora, también de Néstor Castaneda, si nos hubiésemos ido por él, por eso yo decía, es bien difícil satisfacer el interés de todo un conglomerado social, pues. De Néstor Castaneda se decía también al principio de que lo había propuesto, no sé si en el Tribunal de Ética, el expresidente que esté refugiado allá en Nicaragua, el señor ese, y eso podía hacer llevar a creer de que estaba vinculado a ese señor, ¿verdad? Y así es bien difícil, te digo, cuando estás viendo. Y yo creo de que allí esos serán criterios que obviamente la Sala de lo Constitucional tendrá que valorar a la hora de determinar pues si acepta ese recurso, si da una medida cautelar. Nosotros seguimos con nuestro trabajo, Carlos. Después de la elección presidencial tenemos que nombrar al Tribunal Supremo Electoral. Sí. Nosotros tenemos que elegir el 13 de abril al Procurador General de la República, vence el plazo. Nosotros tenemos que elegir para el 21 de septiembre al nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Es decir, la dinámica de la Asamblea nunca termina, sí, ¿verdad? Y después vendrán otros cargos de elección de segundo grado, pero no nos vamos a detener en esto. Si hay un recurso que sea aceptado y hay alguna medida cautelar, pues hombre, vamos a revisar lo actuado y vamos a corregir, pues si ese es el caso, ¿verdad? Y nombrar a otra persona, pero yo no quiero adelantar ni prejuiciar ni absolutamente dar la impresión que estamos preparándonos para elegir a un nuevo fiscal. Yo confío en que la nueva Sala de lo Constitucional va a verificar los atestados que vio la subcomisión y podrá actuar con su propio criterio, que no sé si serán los mismos criterios que usaron los anteriores. Si lo planteo de esta manera, presidente, evidentemente son escenarios, es prospectiva, sí, ¿no? Es un poco complicado moverse un poco en esas aguas, pero partamos de la idea de que la Sala de lo Constitucional, retomando la jurisprudencia, las sentencias de la sala anterior, puede emitir un fallo que pueda afectar a esta decisión o declararla inconstitucional, por las razones que pueda argumentar. Pero ¿qué significaría para la Asamblea Legislativa esto? Es decir, si tomamos un escenario en donde consideran que fue inconstitucional por procedimientos, o ya sea por el tema del caso de la persona que fue electa, ¿qué le significa a la Asamblea Legislativa? O sea, tomaron nuevamente un nuevo proceso, también el caso de quién asumiría la fiscalía, si sería fiscal adjunto en este proceso, y tiene una implicación por el procedimiento y el trabajo mismo de la Asamblea Legislativa en los meses que hizo este proceso de elección. Bueno, mira, yo creo que sería muy delicado porque hay juicios que están corriendo los tiempos.
que pueden, ¿cómo le llaman? El periodo durante el cual pueden ser enjuiciados ciertos funcionarios tiene también, pues, se me ha ido la palabra que se usa en este caso. Pero eso sería quizás a mi juicio lo más delicado, porque aquí no hay tiempo que perder, los plazos están corriendo, prescriben es la palabra, disculpa, no la encontraba, Carlos, prescriben algunos procesos. Eso para mí sería lo más delicado. Segundo, decirte de que estamos atentos, nosotros como actores políticos estamos atentos. Si una situación de esa naturaleza, inmediatamente la vamos a acatar, Carlos. Eso sí te lo doy por sentado, ¿verdad? Seremos respetuosos, ¿verdad? Y esto estoy coincidente con, diría yo, con todos los actores políticos del país. Y empezar el proceso de nuevo. No será la primera vez que la Asamblea tiene que dar marcha atrás. Así fue con magistrado Andrés Rovira, con la que era de la Corte de Cuentas, con Silvia Aguilar de la Corte de Cuentas, con un magistrado del Tribunal Supremo Electoral que lo declararon también improcedente por su vinculación. Yo podría mencionarte a saber cuántos casos y donde hubo que hacer corrección, pues que no te quepa la menor duda de que con la pena del caso por los procesos que necesita, el ciudadano está expectante, el ciudadano quiere ver resultados. El ciudadano, yo creo que una de las mejores expectativas que tiene para este 2019 es bajar a Funesto de un avión con las esposas puestas. Eso es lo que los salvadoreños de bien, que están pendientes de ese sujeto, es lo que están esperando. Obviamente habrán muchos a lo mejor resentidos que estén viéndolo todavía como una figura prominente. Yo creo que uno de los grandes errores que han cometido los salvadoreños es en la elección de los últimos mandatarios. Se han cometido errores de que los pueblos, los países los pagan muy caros, y nosotros estamos viviendo como actores políticos en una marea donde el ciudadano, y eso está dando lugar a que pueda emerger una figura que va a ser peor, porque los visos que este señor está dando son peores de lo que hemos tenido, ¿verdad? Mucha cercanía en cuanto boca floja, ¿verdad? Boca floja, mucha verborrea, cero formación académica, como cero la tuvo Funes, cero la tuvo Saca, bachilleres, igual que el actual. Y eso, los pueblos muchas veces por cuestiones emotivas van a votar, y ese voto emotivo es peligroso. Ese voto emotivo pero que es un voto, en todo caso puede decir vengativo, y eso va a ser catastrófico. A Dios gracias, estoy convencido que vamos a ganar, Carlos. Estoy profundamente convencido. Estuve recorriendo con Carlos Darío González el pasado viernes. Estuve recorriendo Ciudad Delgado con Carlos por aquí, por el proyecto de Hábitat en Ciudad Delgado, con nuestro alcalde de Ciudad Delgado. Estuve recorriendo Soyapango y San Martín el sábado. El domingo estuvimos recorriendo Apopa en 2 lugares, Popotlán y Madre Tierra. Terminamos con un gran evento en la colonia Zacamil, habíamos estado en una fiesta infantil en Soyapango, estoy hablando del domingo, y tenemos un chat, y déjame trasladárselo a mis compatriotas, tenemos un chat donde estamos los diputados de Arena. No hay un tan solo diputado que esté en su casa a las 5 de la tarde, Carlos. Después de las 4 yo llevo mi camisa y yo agarro mi carro y ayer he andado por toda la avenida Cuba del distrito 5 de San Jacinto. He dicho que voy a tomar el municipio de San Salvador. Nuestro futuro presidente anduvo en Apopa. El coronel Zelaya, alcalde, me dijo, presidente, lo espero, mañana viene nuestro candidato. Le digo, Carlitos va a venir, yo me voy a quedar en San Jacinto. Y yo he recorrido San Jacinto y veo un entusiasmo, te digo, que a mí me emociona y me motiva. Y digo esto para que el ciudadano, y he visto los kiosquitos, ¿verdad? Ahí en Soyapango, 3 personas ahí, desde el mayor ejército en la historia del país, que decía el señor con tanto bombo y platillo. He visto 3 personas allí, vi unos 4 allá en San Martín, en Apopa
en Apopa, ahí por el Parque V3, en un kiosquito. Y el ejército, pues, como alguien muy bien dijo, los troles no votan. Debo hacer una pausa, diputado Quijano, si le parece, seguimos ampliando un tema de la agenda legislativa y también, ya que lo ha mencionado, de la coyuntura de la campaña electoral. Me gustaría tener su apreciación de algunos elementos de cómo se ha estado desarrollando la campaña electoral. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con el diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Diputado, tenemos un par de bloques más y me gustaría hacer la transición a otros temas. Antes de cerrar, por decirlo de esta manera, el tema del fiscal general de la República y el proceso de elecciones, una lectura que se ha hecho generalizada en discusiones de redes sociales, en medios de comunicación y en espacios de opinión es el siguiente. Usted me dirá si no es así. El FMLN brinda sus votos por el fiscal general de la República porque necesitaba una aprobación presupuestaria y sobre todo la emisión de la deuda por más de 1.297 millones de dólares. Y eso generó las condiciones favorables para que el partido Arena, PCN, Gana, que eran los que promovían la candidatura del señor Raúl Melara como fiscal general, pues tuvieran las votaciones. ¿Usted coincide de que fue el escenario al final o los elementos que marcaron la decisión en la Asamblea Legislativa? Carlos, viendo a la Cámara, le voy a responder a mis compatriotas. Lo descarto total y absolutamente. Los dos temas se discutían en mesas separadas. El tema del fiscal lo discutíamos en la Comisión Política y el tema del presupuesto y el nivel de endeudamiento y los 800 millones de dólares de títulos, valores y todo eso se discutía en la Comisión de Hacienda. Eran dos escenarios distintos. Ciertamente yo pertenezco a ambos, estoy en la Comisión de Hacienda y estoy en la Comisión Política, pero no tuvo absolutamente nada que ver. Si así hubiese sido, y si los otros partidos, acuérdate que estamos en una campaña presidencial, ¿tú crees que Gana hubiera votado por el actual fiscal si ese hubiera sido la circunstancia o el motivo que nos llevó al acuerdo? No hubieran votado, ni Juan José Martel, que tiene su propia personalidad, hubiera votado. Hubiera sido una elección, digamos, escasa de 56, 57 votos. Y ambos, tanto el presupuesto como el tema del fiscal, tuvo el respaldo, yo diría, fundamental de prácticamente todos los actores políticos. Así que, Carlos, yo lo rechazo. Sí, nosotros valorábamos muchas cosas. En primer lugar, es bonito entrar a un nuevo ejercicio fiscal con el presupuesto listo, ¿verdad? El FMLN ya empezaba a hablar de que no iban a poder hacer las mejoras salariales de los maestros, que no iban a hacer tales cosas de salud y que se iba a privar de beneficios a muchos compatriotas y eso no le conviene a ningún partido político. El país necesita predictibilidad. El país necesita que los organismos internacionales, y yo estuve presidiendo una reunión cuando nos reunimos con el Fondo Monetario Internacional, nos dijeron que les preocupaba el endeudamiento, pero vieron con satisfacción también de que estábamos haciendo un esfuerzo en varios temas, ¿verdad? Fundamentalmente en temas de darle predictibilidad al país en materia de endeudamiento. Nosotros estábamos buscando ajustar, ¿verdad? Ellos hablaban de 2.600 millones de dólares y al final se redujo porque los 800 eso era inamovible, pero en los ingresos del Estado no se habían contemplado en los ingresos del Estado lo que obtiene la CIGET por la venta de las frecuencias de radio, televisión y unos ingresos también de CEL a través de Enel, no me recuerdo, la subsidiaria de CEL. No se habían contemplado esos ingresos, al final se le redujo unos 100 y pico de millones de dólares que sí ingresaban al Estado, al erario, y que por cuestiones, pues, las autoridades de Hacienda sabrán explicarlo mejor, no se habían puesto como ingresos del Estado. Una vez que nosotros logramos dilucidar y estamos muy interesados en que en aquellos aspectos sociales que el Estado no puede cumplir, y que no estoy hablando de un montón de organizaciones que casi son de organismos de fachada, pero que hay verdaderas instituciones
que dan un aporte social importantísimo. La Fundación Ayúdame a Vivir con doña Noisita de Yac, el padre Pepe con el polígono industrial Don Bosco, que he estado allí decenas de veces en la Iberia, yo viendo la labor social del padre Pepe, y yo me preocupé y tengo una deuda y lo debo reconocer y voy a aprovechar públicamente para pedirle a doña Olguita Miranda las disculpas. Dentro de esa maraña que andábamos se nos fue Fusate, pero ya hemos hablado con el ministro de Hacienda. Parece ser que necesitan como $300,000 para Fusate y hemos hablado con él y parece ser que lo podemos resolver, porque yo no voy a entrar a enumerarte organizaciones que a mi juicio no deberían de recibir, pero esas organizaciones yo he acompañado en más de 24 de diciembre, tipo 10 de la mañana, con doña Noisita, sus nietos, su esposo, al anexo del Bloom a llevarles juguetes a los niños con leucemia. Nunca he subido ni una foto ni nada porque es algo que me nace. Mi esposa también padeció de leucemia cuando fue niña y ella me dice, vamos a esto y te digo, es una labor social maravillosa. Y así habrán otras organizaciones, pero he mencionado esas porque a mi juicio son las que me consta, pues porque he estado muy de cerca de esas organizaciones y se nos quedó Fusate. Pero vamos a hacer el esfuerzo de ver cómo enmendamos ese olvido que no tuvo que haber sucedido, la verdad. Debo hacer una pausa, presidente, pero me gustaría que en el último bloque de esta entrevista, esta primera parte, hablemos un poco de la campaña electoral y también un poco el tema del proceso de elección, porque usted lo mencionó en bloques anteriores. Este año se van a hacer elecciones de otros funcionarios de instituciones del Estado y la preocupación es qué elementos, criterios de evaluación y verificación hace previamente la Asamblea Legislativa para llevar un proceso ordenado, amplio, transparente y sobre todo con minuciosidad de las personas que aspiran a estos cargos. Volvemos en minutos. Último bloque de esta primera parte de República, en la cual hablamos con Norman Quijano, diputado, presidente de la Asamblea Legislativa. Me gustaría que hablemos ahora, diputado, un poco, aprovechando estos minutos que nos restan. En el transcurso del año, usted mencionó, vienen otras elecciones de funcionarios, Procuraduría General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral. El punto es cómo la Asamblea Legislativa establece previamente criterios de evaluación, verificación de los requisitos de los candidatos y candidatas para que estas personas tengan la idoneidad, la competencia notoria y sobre todo la independencia que implica estar tomando decisiones en estas instituciones. ¿Cómo la Asamblea Legislativa establece estos criterios de evaluación previa? Sí. Bueno, Carlos, primero los tiempos están determinados por la Constitución, ¿verdad? Ya lo que es la materia prima está reglamentado. Valga la redundancia, el reglamento interior de la Asamblea establece cuándo se hacen las convocatorias, con qué antelación se hacen las convocatorias a través de medios de comunicación, se publican los requisitos, así como lo has visto en los anteriores, para elección de magistrados y de fiscal. Hecho esto, pues se crea la subcomisión, se empieza a hablar y es a repetir el mismo prácticamente, algunas cosas más, otras cosas menos, dependiendo de la naturaleza per se del cargo que estamos eligiendo, ¿verdad? Del funcionario que estamos eligiendo para el cargo determinado. Pero esto ya está reglamentado y entramos al mismo proceso deliberativo. Va a ser importante ver en el caso del fiscal qué curso va a tomar el recurso que puso Iniciativa Social para la Democracia, porque si vemos que la nueva Sala de lo Constitucional empieza actuando con los criterios, te repito, a veces, en algunas ocasiones muy cuestionados de la anterior Sala en cuanto a lo que es determinar lo que es falta de independencia para la toma de decisiones, entonces eso va a también ser determinante. Si esto va discurriendo en forma normal, pues yo creo que va a ser un buen asidero para empezar a actuar. Con esto lo que te quiero decir es que nosotros seguimos atentos a este procedimiento. Nuestra obligación es acatar cualquier resolución de la sala
y en esto vamos a seguir lo que la Constitución y lo que el reglamento interior nos dice en cuanto a tiempos y requisitos. Le hacía esta consulta, diputado, por lo siguiente. Cuando han venido a esta mesa de discusión expresiones de abogados, abogadas, organizaciones de diferentes corrientes y nociones, pero un punto en común que han mencionado es la Asamblea Legislativa de establecer previamente, antes de la convocatoria misma, los criterios de selección con los cuales van a definir, van a ponderar o van a evaluar los requisitos de todas estas personas. Es decir, teniendo antes los criterios, va a resultar más fácil, por decirlo de una manera, para los grupos parlamentarios establecer descartes y quedarse con aquellas personas que tengan las mejores condiciones profesionales, personales, de independencia y de idoneidad. Entonces, ¿se puede tener garantías, puede generar usted garantías como presidente de la Asamblea Legislativa para que se establezca previamente estos criterios? Bueno, es que los criterios, a mi juicio, están establecidos, Carlos. Los criterios están establecidos. Lo importante es que los cumplamos, ¿verdad? Que eso que está plasmado en el reglamento interior, que es una ley de la República, porque se dice reglamento porque así se le llama, pero es una ley de la República, que lo cumplamos, pues, y que nos apeguemos a ello. Yo entiendo de que una vez que nos hayamos apegado a todo el formato que establece el marco legal, que es el marco que rige la vida de una sociedad y de nuestra patria, que es la Constitución de la República, no creo que tengamos mayor problema. Yo diría que venimos de circunstancias más difíciles. Yo lo dije cuando asumí la presidencia de la Asamblea Legislativa, que iba a actuar en una tesitura bastante delicada porque iba a estar inmerso en elección de magistrados y de fiscales en medio de una campaña presidencial donde hay mayores niveles de polarización, donde las fuerzas estamos encontradas en busca de conquista de la presidencia de la República, y que esto iba a volver, y en efecto así sucedió. Cuando uno ya tiene un proceso en estas lides, uno puede advertir a veces las cosas que pueden suceder, y yo lo dije con toda claridad: no va a ser fácil elegir magistrados, va a ser difícil, y nos demoramos 4 meses más allá del tiempo. En mi carácter de presidente yo pedí disculpas a mis compatriotas, porque muchos decían falta del liderazgo del presidente. Yo estaba, y tuve que ir al extremo, al límite de las facultades que me da el órgano legislativo a través del reglamento interior, dejando indefinidamente abierta una sesión para que nos centráramos. Yo creo que eso ha sido histórico y nadie lo toma, ni ustedes los medios lo toman. Si mal no recuerdo, esa sesión fue el 30 de octubre, noviembre, pero duró 16 días esa sesión plenaria. Y a mí me llamaban diputados, pero no tenemos comisiones, presidente, porque el presidente es el que convoca cuando cierra la sesión. Entonces, es cuando yo pude decirle a los diputados: quiero que subas a mi despacho, quiero que platiquemos de esto, y cuando yo dije: voy a dar un receso indefinido para que todos nosotros, los actores políticos, dediquemos nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestra atención, todo en alas del interés supremo de la nación. No podemos seguir sin magistrados porque le estábamos vulnerando derechos constitucionales. Y eso que es histórico, el que nunca había sucedido en la Asamblea, lo logré propiciar. Alguien me dijo: ¿y de dónde se te ocurrió eso? Porque estaba desesperado, Carlos, porque ya no quería ni venir a los medios, porque pasar 4 meses peloteando con ustedes, los amigos de los medios de comunicación, y poniendo excusas o dando explicaciones, quizás no excusas, de por qué no elegíamos magistrados, ya se me volvía a mí insoportable. Yo dije: mejor, cuando me querían llamar para un medio y me decían: vamos a hablar durante 1 hora, y yo dije: ¿cómo puedo yo estar 1 hora dando excusas ante un incumplimiento que lo hemos hecho? Porque nunca evadí la responsabilidad, siempre dije: asumo la responsabilidad, hemos fallado, la sigo asumiendo, pero para mí era sumamente complicado estar 1 hora en un programa de televisión dando eso. Me restan 2 minutos y medio y quiero aprovechar. Sé que es un tema que me gustaría, y la invitación está hecha para que nos volvamos a encontrar, presidente de la Asamblea Legislativa, pero es un poco el tema del plan de gastos, un poco el plan de gastos del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Está registrado por 58.3 millones de dólares, entiendo, el presupuesto 2019. Sí. El asunto es cómo se distribuye este plan de gastos. Sobre todo ha salido en medios de comunicación, este es solo un rubro de varios, pero el tema de los boletos aéreos, $360,000 se tiene estimado, cuando en el 2018 era como
$130.000. Usted me corregirá las cifras si no es así, pero ¿cómo se distribuye el plan de gastos? Usted ha mencionado una asamblea en donde se pueden hacer ajustes en algunos rubros. Hay otros compromisos ya adquiridos que tiene la Asamblea Legislativa a nivel salarial, prestaciones y mantenimiento, pero el punto es la distribución de los gastos y sobre todo en aquellos rubros como boletos aéreos, misiones como tales que se pueden disminuir. Con mucho gusto, Carlos, qué bueno que me permites hablar de esto. Mira, hemos hecho un balance muy positivo del ejercicio del 2018. Yo usé 3 palabras cuando asumí la presidencia. Dije transparencia, consenso y austeridad, y las 3 las hemos aplicado. Tal vez haya tiempo. En combustible la Asamblea gastaba en el 2017 $200.000, solo voy a hablar las cifras enteras, $200.000. En el 18 gastamos $110.000, ahorramos $89.000. En telefonía gastábamos 530, ahí iba telefonía, internet y todo. Gastábamos $531.000, gastamos $493.000, ahorramos $38.000. En boletos aéreos, para los diputados, en el 17 gastamos $373.000, en el 18 gastamos $130.000, $243.000 menos en boletos. ¿Por qué tanto gasto en esto de los boletos? Porque, bueno, por la disminución que menciona, es una disminución bastante fuerte. Sí. ¿Y por qué tanto gasto para Porque la Asamblea dejó de ser la agencia de viajes que fue en el pasado bajo mi administración, y yo me siento muy honroso y puedo levantar. Nosotros hemos aplicado la palabra austeridad. Esa palabra austeridad no se conoce en el aparato del Estado, en la Asamblea sí. En viáticos, la Asamblea en 2017 gastó $804.000 en viáticos para diputados. En el 18 gastamos $249.000, medio millón de dólares menos en viáticos para los diputados. En horas extras gastábamos $297.000 en el 17, gastamos $241.000 en el 18, $56.000, pero no solamente esto. Subastamos 10 camionetas que le trasladamos al Fondo General de la Nación, $283.000. Al subastar esas camionetas dejamos de gastar en mantenimiento de esas camionetas $133.000. El presidente de la Asamblea tenía 11.455, se lo repito, compatriota, $11.455 mensuales para el presidente, para gastos de representación. Nunca usé un centavo, no digo $1, nunca usé un centavo, y le mandé una carta al responsable que me estaba premiando para que abriera la cuenta, para que me pusieran ese dinero. Ahí podía yo haber andado cenando todas las noches con amigos, invitando y pidiendo factura a nombre de la presidencia. Carlos, nunca usé un centavo. $11.400. 11.400. ¿Y eso fue definido en la gestión anterior o ya se venía? Eso venía desde hace saber cuántos años. Cuando yo supe que el presidente tenía derecho a eso, pues yo al principio no hice nada, dije yo no lo voy a usar. Yo cuando invito a veces a algún amigo a cenar, yo pago con mi tarjeta de crédito y pago cada vez que se me vence, pero nunca usé un centavo, Carlos, y ni lo voy a usar, ni lo voy a usar. Es más, mandé carta donde le dije no voy a abrir la cuenta, ese dinero no lo voy a tocar. ¿Y ese puede auditarse esos fondos de los gastos anteriores, de esos $11.000 de uso? Pues si para alguien la lo presidencia? pide, si alguien lo pide en la oficina de la Asamblea, con gusto se le va a dar, ¿verdad? Yo nunca usé nada. Bueno, el fondo es el fondo circulante, le llamaban, de la presidencia. Gastábamos $42.000 en agenda al año. Yo les dije, ¿por qué la Asamblea le tiene que estar regalando agendas a otros funcionarios? Mandaba, el presidente mandaba, los directivos regalaban agendas. Yo les dije, si a mí me han llegado 3 agendas, cuando era alcalde una vez me llegaron como 14 agendas que me regalaban amigos. Entonces ahorramos esos $42.000. Pero mira, termino diciéndote, en el caso de los salarios, tú me dijiste que tenía, sí, es que una cosa es que esté presupuestado y otra cosa es que lo gastemos, sí. Carlos. Bien, en el tema de los salarios, de enero a abril se gastaron $3.6 millones en salarios. Gastamos nosotros $3.5 millones de mayo a diciembre. Esto significa que mensualmente, y aquí debo de agradecer a los directivos, porque esto lo he podido hacer porque los directivos del FMLN, del PDC, del PSN han contribuido y he logrado permear para que todos tomemos conciencia. La Asamblea está gastando mensualmente en salarios
$111,000 menos mensual en salarios, Carlos. Yo me puedo sentir satisfecho y orgulloso. Arena no tenía la presidencia de la Asamblea desde el 2001. Mi partido me dio la oportunidad, mis compatriotas me convirtieron en el diputado más votado y por eso mi partido también me dio ese enorme honor. Es muy corto el tiempo que voy a estar en esto, en noviembre termino, pero me voy a ir así como acostumbro salir de los cargos que ejerzo, con la frente muy en alto. Quiero darle las gracias, diputado Quijano, por habernos acompañado en este espacio de entrevistas. Nos volveremos a encontrar para hablar de la agenda legislativa, la coyuntura política y otros temas que nos quedaron pendientes. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carlos, y que tengan un buen día, mis compatriotas. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.